Regresamos a Escaño 131 y hoy estamos conociendo un poco más sobre la función de fiscalización que tiene el Parlamento Nacional. Y como ya lo habíamos anunciado, está ya aquí con nosotros el presidente de la Comisión de Fiscalización, el doctor Vicente Ceballos, a quien le agradecemos por su tiempo y por estar con nosotros. Congresista, ¿cómo está? Con usted queríamos ver justamente pues el tema de por qué es importante que el Congreso, que los parlamentarios tengan y cumplan con esta labor de fiscalizar. Bueno, gracias ante todo por la oportunidad. En principio creo que una de las labores más manifiestas de un parlamento moderno es la labor de fiscalización. Antiguamente los parlamentos, conocido también como poder legislativo, tenía como única función dar normas. Bueno, esta labor gradualmente ha sido sustituida por la producción normativa que también a su vez tiene el Poder Ejecutivo. Del marco normativo regulatorio de un Estado, casi el 92% de normas las emite el Poder Ejecutivo. Escasamente el 8% las emite el Parlamento. Una media de 400 leyes por año. Parecería poco productivo. Lo que sucede es que el Parlamento gradualmente ha ido acudiendo a una sustitución de funciones. Entre sus 4 funciones naturales que tiene: legislativa, control político, fiscalización y legislativa. Entonces, en este caso, la labor quizás más trascendente como función es la labor de fiscalización. Y obviamente, ¿no?, participando de un Estado descentralizado, con distintos actores políticos, con distintos entes responsables de ejecutar un gasto presupuestal, obviamente tiene que haber una contraparte que guarde equilibrio desde el ángulo de la fiscalización, del control. Esa dedicada labor es asumida por el Parlamento. En este caso, el Parlamento tiene una comisión ordinaria, que es la Comisión de Fiscalización y Contraloría. Sin embargo, esto no sustituye también la labor de fiscalización que pudieran asumir cualquiera de los 130 parlamentarios que son integrantes de este Parlamento. Un poquito más, si nos podemos centrar en esto y a qué se refiere cuando usted dice que no sustituye la labor de fiscalización que pueda realizar cada despacho parlamentario, ¿no? Efectivamente, ¿no? Si bien hay una comisión especial, que es la nuestra, la de Fiscalización y Contraloría, los parlamentarios tienen tras de sí esta función de fiscalizar. Por ejemplo, nosotros normalmente hemos regulado en nuestro reglamento que la última semana de cada mes los parlamentarios vuelvan a sus provincias, a sus regiones, y no solamente en la gestión de función representativa, sino justamente para compartir con la sociedad civil organizada, con las autoridades, algún tipo de denuncias o indicios de ilícitos penales o mal uso de recursos públicos. Esa es la labor justamente de fiscalización que asume cada parlamentario. No obstante, las demás comisiones ordinarias que también tiene el Parlamento no solamente participan del ángulo de elaborar normas, elaborar predictámenes, sino también en lo que respecta a la labor de fiscalización. Ahora bien, la fiscalización a veces es un poco confundida, ¿no? Solo se puede fiscalizar instituciones que manejen fondos públicos. No, también se fiscaliza la gestión que se emprenda al interior de cada institución. Por ejemplo, en el caso reciente de Abday e Indecopi, se fiscaliza a Abday justamente por las irregularidades que se han dado, pero a Indecopi por esta incapacidad de poder fiscalizar oportunamente lo que venía aconteciendo. Es una entidad privada, ¿no? El ente regulador, ¿no? Pero una actividad privada sostenida en una ley que dio este propio Parlamento. Exacto. Así también se ha visto que hay niveles en los gobiernos donde también se puede fiscalizar. Mire, un hecho sintomático y que lo comento siempre, ¿no? Parecería extraño, con estas bondades que permite la ley de canon y regalías mineras, que ha otorgado a las regiones mineras mayores recursos, extrañamente, las que perciben anualmente mayores recursos tienen mayores síntomas de corrupción. Me refiero a Cajamarca, Ancash, Moquegua, y por estadísticas e índices que nos ha alcanzado el Ministerio Público a nivel nacional, las mayores estadísticas extrañas, ¿no?, que se dan en esta relación es justamente de estas regiones. ¿Quiere decir esto acaso que mayores recursos, en vez de generar mayor progreso, mayor desarrollo, contrariamente se evidencia mayores síntomas de corrupción? Creo que es bastante contradictorio. Y en ese sentido, entonces, ¿por qué es importante que, existiendo ya a veces investigaciones hechas por el Ministerio Público, por el Poder Judicial, que también hayan investigaciones que se inicien en el Congreso sobre un mismo tema? Sí, a veces genera algún nivel de confusión, porque una circunstancia o un hecho que se ha denunciado en paralelo está acudiendo a una investigación en el Ministerio Público o sea en el Poder Judicial. En principio hay un marco constitucional que sostiene. El artículo 97 establece textualmente: todo asunto de interés público es competencia en la labor de fiscalización ¿de quién? Del Congreso de la República. Que pueda parecer una duplicidad de funciones, no. Unas a otras se complementan.
Y es más, si el Parlamento en su investigación encontrara algún indicio de ilícito penal, lo transfiere ¿a quién? Al Ministerio Público y a su vez al Poder Judicial. Lo que se trata en la labor de fiscalización del Congreso no es tanto en evidenciar ilícitos penales, sino encontrar deficiencias en el marco regulatorio, que es función nata del Parlamento. De repente hay un problema en la estructura orgánica que tiene determinada institución y que está en cierta forma auspiciando este tipo de ilícitos o irregularidades. Esa también es una labor propia del Parlamento para poderla en cierta forma rectificar o mejorar. Podríamos pensar muchas veces como ciudadanos, ¿el Congreso sentencia? No, ¿Juzga? el Parlamento no sentencia. Y fíjese algo singular, el Parlamento no emite dictamen respecto a una investigación, ni mucho menos resolución o sentencia. Lo que emite es un informe final. ¿De acuerdo? Si hay algún ilícito y con una autoridad de alto nivel, podría inclusive en su recomendación derivarlo a la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Si encontrara algún síntoma bastante grave de un ilícito penal, lo deriva al Ministerio Público. El Ministerio Público califica. Luego, si encuentra una calificación positiva, lo deriva al Poder Judicial para que aperture proceso penal. Luego, una investigación, el Poder Judicial, si encuentra responsabilidad, sentencia. De ahí a decir que el Parlamento puede estar en cierta forma sancionando a una persona en absoluto. Pero lo que sí hay detrás de este informe, que pueda dar una comisión investigadora, es una sanción de orden político. Y yendo ya a la ciudadanía, ¿no? A lo que espera la ciudadanía, ¿por qué es importante para el ciudadano que su Congreso, que sus congresistas asuman este rol de fiscalización con total responsabilidad? Particularmente en una concepción personal, quiero ser bastante puntual. Creo que el Parlamento puede participar de la estabilidad y el reforzamiento de lo que es la democracia en nuestro país, acudiendo a una oportuna labor de fiscalización. Las estadísticas e índices en cuanto a encuestas, la primera respuesta que nos dan y es la preocupación más importante que despierta en la opinión pública es la corrupción. La corrupción. Exacto. Y obviamente el Parlamento no puede rehuir a esta responsabilidad funcional de acudir a una labor mucho más exhaustiva, mucho más oportuna de fiscalización. Creo que un rol importante del Parlamento en aperturar un espacio de mayor estabilidad institucional desde una perspectiva democrática es ahondar su labor de fiscalización, de control político. No hablamos exclusivamente de poder ejecutivo, hablamos también de lo que son niveles intermedios, como son los gobiernos regionales, hablamos de los gobiernos locales, a nivel provincial, a nivel digital, es decir, todos aquellos que tengan algún manejo de recursos de orden público. Y esta lucha creo que usted lo ha mencionado, he revisado algunas de sus entrevistas en medios, usted decía que esto tiene que ser articulado, ¿no? Sí, una de las primeras gestiones que he emprendido como presidente de la Comisión de Fiscalización es visitar al Contralor, visitar al Procurador Anticorrupción, visitar al Ministerio Público, visitar al Presidente de la Corte Suprema, porque tenemos que cohesionar labores, no entorpecernos unos a otros, no caer en la duplicidad de la función. Al fin de cuentas, todos somos representantes del Estado y tenemos un mismo objetivo. ¿Por qué no construir un escenario en el cual el procedimiento logre conjuncionar esfuerzos? Estamos en ese proceso todavía. Pero lo más importante, ¿no? Y yo lo dejo como una preocupación abierta, iniciar una investigación, se está haciendo un uso desmesurado de las llamadas acciones de garantía, habeas corpus o amparo. ¿Y por qué digo desmesurado? Porque esto puede estar menoscabando una función natural, primigenia que tiene el Parlamento, que es la labor de fiscalización. Si no me equivoco, usted incluso ha denominado el término como amparización, ¿no? Sí. Sí. Justamente, ¿por qué? Porque puede acontecer en el futuro que, por ejemplo, un alcalde provincial va a ser investigado por la Comisión de Fiscalización o cualquier otra comisión amparan del Poder Judicial porque se ha agredido el debido proceso o no se me ha permitido un ejercicio oportuno del derecho de defensa, ¿no? Se puede usar esa lógica y prácticamente neutralizar la función. No estoy diciendo con esto de que el Parlamento tenga libertad y discrecionalidad para actuar no sometido a la Constitución, no, sino que debe diferenciarse lo que es el fuero jurisdiccional de lo que es el fuero parlamentario. Claro, y la prerrogativa que sí tiene el Parlamento, si tampoco me equivoco, es inhabilitar a funcionarios públicos. Efectivamente. Es decir, políticamente, ¿no? Hablando. Sí, puede inhabilitarlo hasta un tope de 10 años. Es una potestad que le corresponde a un funcionario público de alto nivel. Entonces, tiene también una responsabilidad sancionatoria, pero es en casos extremos y muy excepcionales. Es decir, precisamente, ¿en qué casos, por ejemplo, para que...? Ministros de Estado, por ejemplo, vocales supremos, o sea, autoridades que ostentan una alta magistratura en la función pública, pero no todos los funcionarios del Estado, en principio. O sea, porque sería una carga demasiado sobredimensionada a lo que puede hacer circunstancialmente el Parlamento en su labor de fiscalización. ¿Cómo hacer que la población entienda mejor esta función, ¿no? Si bien es cierto, muchas veces los casos más sonados son difundidos por los medios de comunicación, pero a ciencia cierta pues no se tiene o no se comprende hasta dónde llega esta prerrogativa
que por mandato constitucional tienen ustedes, los congresistas, ¿no? Sí, creo que la pregunta me parece más que oportuna y pertinente, ¿no? Al parecer había una especie de desconocimiento. No, el Parlamento solo legisla, en absoluto. Legisla y fiscaliza. ¿Quiénes pueden acudir a través de una denuncia para que el Parlamento accione respecto a su labor de fiscalización? Cualquier ciudadano. Con un documento sencillo, por correo electrónico, por una carta sencilla dirigida al presidente de la Comisión, al presidente del Congreso o a su representante de su región. Inmediatamente puesta a consideración de la comisión, la comisión determina a un funcionario de su entorno inmediato, apertura una investigación preliminar y en base a eso nosotros algunas le denominamos investigaciones mayores y otras investigaciones menores, de acuerdo a su incidencia. Aperturamos un proceso investigatorio, un plazo medio de 90 días y si hay un informe con responsabilidades lo elevamos a la comisión. Si esto requiere profundizar más, puede ser la circunstancia también de que se pida facultades excepcionales aquí al Pleno del Congreso para actuar como si fuera un juez de la justicia ordinaria. Y esto aquí implicaría también ahondar con mayor, facultades un proceso investigatorio, como por ejemplo liberar una orden de detención a una persona que será renuente a su convocatoria, pedir el levantamiento de la reserva tributaria, secreto bancario, levantamiento de las comunicaciones, pero esto en tanto y en cuanto el Pleno del Congreso le otorgue estas facultades. Pero en los casos que en generalidad de circunstancias se propone, el Parlamento, inclusive hasta de oficio, podría aperturar una investigación. Así es. Doctor Ceballos, y ya para finalizar, ¿no? Desde su punto de vista, ¿usted cree que así como se está manejando actualmente el ejercer de parte de este Congreso la función de fiscalización, vamos por buen camino, está yendo por buen camino o habría cosas que ajustar? Tenemos una debilidad, y hay que ser bastante claros en ello, ¿no? No tenemos una ley, un marco regulador normativo que nos determine cuáles son estas facultades y esto está generando un riesgo, ¿no? Que al no estar delimitadas nuestras competencias se confundan cual si fuera el marco regulatorio del fuero judicial y por eso se auspicia o un habeas corpus o una acción de amparo, cuando la función nuestra es totalmente diferente, ¿no? Entonces, y esa diferenciación hay que enmarcarla, y esto significa dando un marco regulatorio. Inclusive el Tribunal Constitucional, en un fallo del caso Tineo Cabrera, sugiere que el Parlamento también proponga una ley expresa que regule la labor, funciones y competencias de quién, de las comisiones investigadoras específicamente, ¿no? del Parlamento en su labor de fiscalización. Quizás esa sea la debilidad inicial, ¿no? Pero que esto en nada puede considerarse como una limitante para ejercitar esta labor constitucional de fiscalización. Congresista doctor Vicente Ceballos, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. De hecho que sus puntos de vista, su análisis ha sido muy valioso para nosotros y para los ciudadanos que nos están escuchando. Muchas gracias otra vez y nosotros vamos a regresar ya con el segundo bloque. Va a estar con nosotros, como ya lo hemos anunciado, el jefe de la misión para el Perú de IDEA Internacional, el doctor Percy Medina. Esto es Escaño 131, regresamos en breve.